Vamos a tratar en este segmento hoy sobre los principales aspectos de la recolección y el procesamiento de datos de investigación. Obviamente eso es algo demasiado amplio, pero trataré de dar una panorámica de los pasos generales que hay que seguir y de algunas como consideraciones importantes para tener cuando uno está ejecutando un estudio, es decir, recogiendo y procesando la información. Entonces, eso hace parte del departamento de material y métodos de una investigación y hay varios ítems a considerar. Entonces, el primero de ellos es la muestra, sobre todo en investigación clínica o epidemiológica, pero también en investigación básica. La muestra es el número de unidades de observación, entonces puede ser individuos, puede ser IPS, puede ser poblaciones, pueden ser células, pero siempre va a haber una muestra de unidades de observación. Y respecto a esa muestra necesitamos dos cosas muy relevantes que definir. La primera es el tamaño muestral, que su cálculo es todo un departamento aparte, cómo se calcula la muestra, y el otro es el muestreo. Entonces es importante diferenciar esos dos conceptos porque a veces se confunden. El tamaño muestral solamente hace referencia al número de unidades de observación necesarias para hacer evidente la falsedad o la verificabilidad de la hipótesis que se quiere probar. Entonces, tengo que tener un mínimo número de réplicas, un mínimo número de observaciones para poder decir que algo existe o no existe. Entonces, ese es el tamaño de muestra. El muestreo hace referencia sobre todo a estudios poblacionales, cómo voy a seleccionar ese número de observaciones que ya recolecté de una población más grande. El muestreo no es el cálculo del tamaño de muestra, es solo el primer paso del muestreo. El muestreo es cómo voy a estructurar, cómo voy a certificar o cómo voy a aglomerar esa población para seleccionar la muestra de la forma más eficiente para probar la hipótesis que estoy interesado en probar. Entonces esa es la primera consideración que hay que tener. Pregunta, ¿todas las personas seleccionadas van a ser estudiadas? Una vez yo realizo mi cálculo de tamaño de muestra, realizo la selección de las personas, ¿voy a estudiarlos a todos? La respuesta es no, porque habrá personas elegibles y no elegibles. Entonces, no, necesitamos crear y tener en cuenta unos criterios de selección. Los criterios de selección se clasifican en criterios de inclusión y criterios de exclusión. Entonces, ¿cuáles son los criterios de inclusión? Los criterios de inclusión suelen ser parámetros muy amplios que delimitan segmentos demográficos. Por ejemplo, un criterio de inclusión es mujeres adultas que residen en la ciudad de Pereira. Esos son criterios de inclusión. Tener sexo femenino, edad de 18 años o mayor y vivir en Pereira. Son criterios amplios, no son específicos y buscan incluir un segmento de la población. Los criterios de exclusión son mucho más específicos y se refieren a condiciones particulares de esas personas que inmediatamente los hacen no elegibles para el estudio. Por ejemplo, criterios de inclusión podría ser, como les digo, mujeres adultas de la ciudad de Pereira, y criterios de exclusión sea que tomen algún antidiabético oral, que estén recibiendo hormona tiroidea. Criterio de exclusión, que se haya mudado a la ciudad hace menos de 6 meses. Ese tipo de salvedades, de puntualidades, son los criterios de exclusión. Por favor, no caer en el error de mencionar como criterios de exclusión los criterios de inclusión dichos al revés, porque eso es una tontería y pues no tiene ningún sentido. Entonces, por ejemplo, criterio de inclusión, mujer adulta residente en Pereira. Criterio de exclusión, ser hombre. Criterio de exclusión, ser niño. Pues no, ya eso estaba incluido en lo anterior. La idea no es repetir lo mismo diciéndolo al revés. Es una delimitación más fina, más específica y que es más atinente al problema que nos ocupa en la investigación. Entonces acuérdense, criterios de inclusión son amplios, describen grandes segmentos demográficos que nos interesan, o por patología o por la condición que sea, y los criterios de exclusión son los peros, son las pequeñas salvedades que nos sacan a los pacientes, pero no repetir lo mismo dicho de diferente manera, no tiene ningún sentido. Ahora, cuando uno hace el protocolo en la sección de muestra, tiene que incluir los criterios de inclusión y de exclusión, siempre para cualquier estudio. Otra cosa importante es que en los estudios en los que hay casos y controles, o expuestos y no expuestos, o grupo de intervención, grupo control, la determinación de los criterios tiene que ser igual en los dos grupos. El hecho de que usted pertenezca a un grupo no puede condicionar la forma como se verifica la elegibilidad. La elegibilidad debe ser independiente para que realmente tengamos grupos comparables.
Bueno, ¿cómo se puede conocer si los sujetos tienen o no los criterios de inclusión y exclusión? A veces se puede de manera verbal, pero lo usual es que hay algún tipo de procedimiento para verificar la elegibilidad, ¿sí? Entonces, hay que hacer una evaluación inicial. Y es importante que esta evaluación inicial debe ser posterior a la firma del consentimiento informado, porque el paciente ya está siendo sometido a un procedimiento de estudio, pero anterior a la ejecución del estudio, para no desperdiciar recursos estudiando personas que luego no vamos a poder incluir. Entonces, la evaluación inicial, la persona tiene que haber estado de acuerdo en participar. A veces lo que se hace es un pequeño cuestionario general de elegibilidad antes del consentimiento informado, pero si se va a hacer una evaluación completa, la persona debe haber dado el consentimiento. Y en esa evaluación determinamos si la persona es o no elegible. A veces puede ser muy simple, pero a veces puede ser muy complejo. Y a veces tiene costos. Por ejemplo, si uno quiere determinar que una persona para ser elegible en un estudio tiene que no tener ninguna malformación de la circulación cerebral. Entonces, eso implica que la persona no va a decir manifestando, ah, sí, yo no tengo ningún aneurisma, sino que hay que hacerle una imagen, una neuroimagen, y eso tiene un costo. Si en la neuroimagen nos sale que sí tenía algún tipo de alteración y que no es elegible, esa plata pues se perdió. Se perdió en el sentido de que el participante ya no puede estar. Pero hay que contemplarla en el presupuesto del estudio, un dinero para la evaluación inicial, a sabiendas de que algunas de esas personas no serán elegibles y esos datos no se pueden utilizar. Entonces, en el protocolo del estudio hay que describir la evaluación inicial con detalles. Si no, se indagará sobre tal cosa de una manera general, no, sino exactamente qué se va a hacer y cómo. ¿Para qué? No, la evaluación inicial entonces no es una historia clínica de medicina interna, de semiología, que tiene apartes y apartes y apartes. Realmente preguntamos lo que nos interesa para el estudio, ¿no? ¿Qué variables determinan o no que la persona sea elegible? Y son esas y solo esas las que vamos a interrogar. Bueno, eso es importante sobre lo inherente a la muestra. Otra parte importante es lo concerniente a las variables y el manejo de las variables. Entonces, con las variables lo primero que hay que hacer es seleccionarlas, escoger qué variables vamos a incluir dentro del estudio. Recuerden que un estudio no es una historia clínica y que en un estudio lo que queremos es colectar la información necesaria, toda la información necesaria y nada más que la información necesaria. No queremos saber absolutamente todos los detalles de la persona porque no los vamos a utilizar. Es más, en cierta manera es una violación a su privacidad si esa información no se va a usar para nada. Entonces hay que seleccionar las variables y hay que operacionalizarlas. Operacionalizarlas es darles categorías. No siempre hay que operacionalizar. Algunas variables se pueden utilizar en sus unidades originales, pero en algunos contextos operacionalizarlas sirve. También es importante que cuando uno, digamos, su desenlace de estudio es un constructo complejo como estrato socioeconómico o calidad de vida, que uno operacionalice exactamente qué variable va a representar eso, ¿sí? Porque cuando uno dice calidad de vida, ¿a qué se refiere? ¿A independencia funcional? ¿Se refiere a desempeño cognitivo? ¿Se refiere a satisfacción? ¿No? Exactamente qué es y qué variable le va a cuantificar eso, porque si no se vuelve un poco indefinido. Entonces acá es muy importante, recordemos los tipos de escalas que hay. Tenemos escalas nominales, que son, o las variables de escala nominal, son aquellas que solemos llamar cualitativas no ordinales. Entonces son categorías cualitativas que no tienen un orden interno. El típico ejemplo es la raza. La raza tiene diferentes categorías. Por ejemplo, caucásico, latino, asiático o negro. Y son mutuamente excluyentes. Y no tienen una gradación ni un orden interno, sino que son simplemente diferentes. Son atributos. Están las ordinales, que siendo categóricas siguen algún tipo de ordenamiento interno. Por ejemplo, la típica escala ordinal es la escala de la clasificación del índice de masa corporal. El índice de masa corporal en sí es una variable de magnitud, es una variable de intervalo. Pero uno puede clasificarla en bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad. Y ahí tenemos 4 o 5 categorías que sí siguen un orden interno, en donde cada una representa más que la anterior. Otro ejemplo es con el hábito de fumar. Nunca fumador, exfumador, fumador actual. Entonces son categorías, pero cada una implica una mayor exposición a la variable de interés. Esas son las variables ordinales. Entonces, como les mencionaba, el índice de masa corporal se puede tratar como una variable de magnitud, una variable de intervalo, simplemente en kilogramos sobre metro cuadrado,
o se puede operacionalizar en estas categorías: bajo peso, no peso, sobrepeso, obesidad. Tenemos las escalas de intervalo. ¿Por qué se llaman de intervalo? Porque representan una magnitud y hay una proporcionalidad entre la posición en la escala y la magnitud de la variable que se desea. Por ejemplo, si yo tengo un índice de masa corporal de 30, tengo el doble de masa corporal que alguien que tiene una de 15. Pero hay escalas que no son de intervalo aún siendo numéricas. Por ejemplo, la escala de Apgar, de la clasificación del bienestar de un neonato. Un niño que tiene 8 no está 2 veces mejor que uno que tiene 4. Está 1000 veces mejor, muchísimas veces mejor. Entonces, en las escalas de intervalo sí hay una proporcionalidad entre el número y la magnitud de la variable de interés. En otro tipo de escalas no. Entonces, la escala de intervalo, por ejemplo, hay discretas que solamente pueden tomar ciertos valores en una escala, y típicamente en medicina las escalas discretas son conteos. Entonces, solo pueden tener ciertos valores que están a la misma distancia entre sí. Ejemplos de escala discreta: el número de hijos, ¿cierto? Solo puede tomar enteros positivos. El número de prótesis dentales. El número de ganglios afectados por metástasis. Todo ese tipo de variables que son conteos suelen comportarse como de escala discreta. Y tenemos las de escala continua. En las de escala continua, los datos pueden tomar cualquier valor en una escala. Ejemplo, la estatura, ejemplo, el antígeno prostático, ejemplo, la tensión arterial. En fin, entonces, el índice de masa corporal, que en el otro contexto lo estábamos tratando como una escala ordinal, también lo podemos tratar como una escala continua de intervalo, simplemente con sus valores en kilogramos sobre metro cuadrado. Depende de la naturaleza del problema que se quiera estudiar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, esto es una tabla 1 de un estudio X. Tenemos una variable acá que es el tamaño muestral. Esto es una variable discreta. Acá tenemos la edad en años. Entonces, la edad definida en años es una variable discreta, porque solamente puede tomar valores enteros positivos. Pero los estadísticos y los valores derivados de variables discretas sí pueden tener decimales. Por ejemplo, aquí dice, la edad en las personas con prediabetes era 39.33. Obviamente, ninguna persona tenía 39.33. Algunos tenían 39, otros 40, pero el promedio o las estadísticas derivadas de esas variables discretas sí pueden tener decimales. O cuando se dice que la tasa de fertilidad en Colombia es 2.2, no quiere decir que cada mujer media fértil tenga 2.2 hijos, sino que, pues, sumando y dividiendo da eso. Pero tengan en cuenta que las estadísticas derivadas de ahí sí pueden tener decimales. Porcentaje de mujeres. Entonces, esto en realidad es la variable sexo. Y la variable sexo es una variable nominal dicotómica, tiene masculino y femenino. Categorías de fumador: nunca fumador, exfumador o fumador actual. Entonces, esta es la típica escala ordinal. Entonces, este no tiene nada de exposición, este tuvo y este tiene. Acá tenemos el índice de masa corporal, también clasificado de manera ordinal. Y acá tenemos la típica escala nominal, que es la raza o etnicidad: no hispánico blanco, no hispánico negro, mexicoamericano u otro. Bien, entonces, a sabiendas de que hay diferentes tipos de variable y que depende del problema se va a escoger una u otra, uno selecciona las variables de estudio. Siempre vamos a tener varias variables independientes, porque en medicina y en ciencias de la salud en general los problemas son multifactoriales, ¿sí? No es como en física que voltaje es intensidad por resistencia, sino que tenemos una variable que es cáncer de seno y es genética, dieta, índice de masa corporal, nivel de estrógenos, en fin. Entonces, un mismo problema tiene muchísimas contribuciones de diferentes factores causales. Entonces, en salud es usual tener varias variables independientes, muchas, algunas de las cuales ni siquiera hemos identificado. Pero es inusual tener una única variable independiente. Entonces, son las que explican los resultados en las otras variables y las que llevan a ser modificadas por el investigador. Deben ser fáciles de cuantificar, deben ser fáciles de objetivizar. Hacer todo un estudio para al final salir dando explicaciones de no, es que esta variable era muy difícil, por esto y esto, pues bueno, eso debió pensarlo antes. Pero en principio si se selecciona una variable es porque se va a medir de la manera que sea. A mayor complejidad del problema, más número de variables independientes. Cuanto más complejo sea el problema, pues más variables tendremos que considerar como independientes.
Ahora, por cada análisis o por cada objetivo en general suele haber una variable dependiente, ¿sí? Entonces, si un análisis es centrado en cáncer de seno, la variable dependiente es cáncer de seno. Las independientes, todos los factores potencialmente causales. Hay otro análisis que es para cáncer de colon. Bueno, eso es otro análisis. Pero por análisis suele haber una variable dependiente o un desenlace. ¿Dónde se complica la cosa? En que a veces no es fácil identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Una situación que refleja muy bien eso es la relación entre obesidad y depresión mayor. Si uno hace una encuesta transversal, encuentra que hay una alta asociación entre depresión mayor y obesidad. Ahora la pregunta es, ¿las personas con obesidad tienen una mayor propensión a desarrollar depresión mayor por problemas de segregación, de bullying, de autoimagen, etcétera? ¿O las personas con depresión mayor se refugian en la comida, no hacen actividad física y entonces tienen más riesgo de obesidad? ¿Cómo es la direccionalidad? ¿Quién es la independiente y quién es la dependiente? Entonces, realmente es una relación bidireccional, pero para efectos del estudio hay que definir una direccionalidad. Yo lo voy a analizar de la manera X o de la manera Y, pero desafortunadamente no podemos sacar conclusiones si lo queremos considerar a un mismo fenómeno causa y consecuencia al tiempo. Entonces, el investigador define cuál va a ser la variable independiente para él, pero siempre debe existir una variable que será tratada como independiente. Bueno, la variable dependiente entonces es usualmente lo que llamamos el desenlace primario del estudio. Tiene que haber al menos un desenlace primario y puede o no haber varios desenlaces secundarios. Es la que más interesa, es la que responde a la pregunta de investigación, es la que se dirige al objetivo primario de la investigación. Y puede haber variables secundarias de las cuales se quiere conocer su resultado, pero no pertenecen al objetivo principal. Y pueden ser varias, no demasiadas. Entonces, variables intercurrentes o de confusión. Entonces, estas variables son interesantes porque son variables que tienen relación con la causa, relación con la consecuencia, pero no son ninguna de las dos. Y uno las confunde con la causa. De ahí su nombre. Entonces, los investigadores piensan que no influyen, pero sí influyen. ¿Sí? Lo importante no es quitarlas, porque es imposible. Lo que llamamos factores de confusión en muchas ocasiones son condiciones inherentes a la naturaleza del paciente que no se pueden modificar. Se pueden hacer cosas como en un ensayo clínico distribuirlas por igual entre los grupos, pero tampoco eso es perfecto. Entonces, lo más importante es detectarlas, o sea, saber cuáles son esas variables de confusión que pueden modificar o pueden alterar la influencia de una causa en el desenlace, medirlas, no salir cuando ya se acabó el estudio, lo que pasa es que tal cosa puede ser factor de confusión. Bueno, entonces debió medirlo y ajustar. Y por supuesto, contemplarlas en los análisis para intentar hacer análisis multivariados cuando se pueda. Entonces, las variables de confusión siempre estarán ahí. Incluso en un ensayo clínico grande, bien aleatorizado, bien diseñado, siempre va a haber algo de confusión, porque los seres humanos no somos un clon, no somos idénticos. Entonces, para poder hacer eso hay que medir las variables de confusión, contemplarlas en los análisis. Y por supuesto, para eso hay que saber del tema, hay que saber qué influye en qué. Bueno, ejemplo, un estudio de asociación entre actividad física y varias patologías crónicas. Entonces tenemos una variable independiente que es la actividad física y varias dependientes. Enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, osteoartritis, EPOC, diabetes mellitus. Cada una de ellas será el objeto de un análisis separado. E incluso si ustedes ven la literatura científica, usualmente por cada desenlace se publica un artículo. Muchos factores causales, pero para un desenlace suele ser una publicación separada, aunque todos los desenlaces hayan sido evaluados en el mismo estudio macro. Bien. Entonces, en este contexto, por ejemplo, la relación de actividad física con todos esos desenlaces, la alimentación o los antecedentes familiares actuarían como modificadores o como factores de confusión. Bueno, ¿cómo se van a medir las variables? ¿Cómo se operacionalizan? Entonces, hay que evitar términos indefinidos. Ejemplo, situación socioeconómica. Cuando uno dice situación socioeconómica, eso es un constructo complejísimo. Eso incluye ingreso, pero no es lo único que incluye. Incluye educación, acceso a servicios públicos, un poco de realización personal, desarrollo del potencial.
un montón de cosas que son difíciles de objetivizar. Entonces, hay que definir qué es lo que uno va a medir y hacer referencia a eso. Por ejemplo, es el estrato socioeconómico. Recuerden que en Colombia el estrato socioeconómico realmente es de la vivienda, no de la persona. Pero en Colombia lo utilizamos mucho como un proxy, como una medida indirecta de la situación socioeconómica. Porque usualmente las personas en una situación más desfavorable viven en viviendas de menor estrato socioeconómico. Pero eso no es tampoco del todo siempre así. Sin embargo, bueno, esa es una forma. Entonces no nos refiramos a situación socioeconómica, sino al estrato socioeconómico. El ingreso anual. Entonces se puede definir ingreso por hogar, ese tipo de análisis se hacen, o ingreso por persona al año. Esa es otra forma de hablar de situación socioeconómica, más económica que socio, pero también influye. Y otra es, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, o el índice de pobreza multidimensional. Hay diferentes aproximaciones a esto. Entonces el índice de desarrollo humano es buenísimo, incorpora elementos de ingreso, de educación, y varios otros parámetros, pero el problema es que está definido para agrupaciones de personas, para ciudades o para países, pero a un individuo no se le puede determinar, por ejemplo, tasa de alfabetismo, o es 1 o es 0. Pero hay varias aproximaciones a ese tipo de problemas a nivel individual. En cualquier caso, lo que quiero ilustrar es que para variables complejas hay que definir en función de qué se van a medir. No se puede uno quedar con que esto es un problema complejo, entonces no sé qué va a hacer, sino definir qué se va a hacer. A veces, ¿qué pasa? A veces una misma variable se puede operacionalizar de varias formas. Les ponía el ejemplo. El índice de masa corporal yo lo puedo tratar como variable continua en kilogramos por metro cuadrado. Lo puedo tratar como bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad, que tal vez es lo que más frecuentemente se hace, incluyendo todos los grados de obesidad en una sola categoría. O simplemente como bajo, normal o alto. ¿De qué depende eso? De mi problema en particular, de cómo voy yo a aproximarme a esa pregunta de investigación. Eso no está escrito en ningún libro que tenga que ser así o tenga que ser así, porque la resolución X, Y, Z dice que tiene que ser así. Realmente el propósito de la investigación es lo que determina el análisis. Bueno, ¿qué se hace? Se hace un cuadro de variables para saber cómo va a tratar una de sus variables, en la cual tiene el elemento a estudiar, la variable, la escala de categorías y las unidades. Esto se parece, pero es ligeramente diferente. Por ejemplo, si yo lo que quiero estudiar es actividad física, mi variable no se va a llamar actividad física, porque no hay algo que yo pueda medir y que se llame actividad física. La variable que me va a cuantificar ese constructo de actividad física es la carga semanal de actividad física. Yo puedo medir la carga semanal. Eso sí lo puedo medir. Ahora, ¿en qué lo voy a medir? Por ejemplo, los puedo medir en calorías gastadas en ejercicio por semana o en met hora por semana. Entonces, eso ya me habla de la escala en particular. ¿Y cuáles son las unidades de esa escala? Las unidades son calorías. Por ejemplo, si lo que quiero medir es enfermedad coronaria, ¿cómo voy a medir una enfermedad coronaria? Eso es un fenómeno complejo. Entonces, necesito una variable que me refleje eso. ¿Qué variable sería? Incidencia de eventos coronarios, por ejemplo. Es una variable, un desenlace duro. ¿En qué escala la mediría? La mediría número de eventos por año sobre número de expuestos al comienzo de ese periodo. ¿En qué unidades se dará? En eventos año, ¿sí? O eventos persona año. Entonces, así hace uno con todas las variables. Y obviamente cuando hay una variable que es categórica en su naturaleza, que es nominal, ahí no tienen sentido las unidades, pues es simplemente las unidades son las categorías de esa variable. Bueno, en cuanto a recolección de la información, entonces cuando se va a recoger la información, esto se hace usualmente mediante una entrevista o encuesta, mediante un examen físico o mediante la utilización de ayudas diagnósticas clínicas o paraclínicas. Entonces, hablemos un poco de las entrevistas o encuestas. Las entrevistas o encuestas preferiblemente deben ser supervisadas. Hay ya abundante evidencia de que la calidad del dato, cuando la entrevista es supervisada o no lo es, varía de una manera demasiado relevante para los resultados del estudio. Entonces, la calidad del dato es mucho mejor cuando las encuestas no son autoadministradas, sino que alguien las administra. Si es un tema sensible o si debe ser anónima, se puede utilizar pues una que sea autoadministrada, pero
En la medida de lo posible, la calidad del dato va a ser mucho más fiable si podemos utilizar una encuesta administrada. Se debe en el protocolo describir la forma en que se va a aplicar con el mayor detalle. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué tipo de entrenamiento recibió? Obviamente en los anexos del protocolo siempre va la encuesta o la entrevista que se va a realizar. Y la encuesta como tal se incluye en los anexos. Pero la descripción de la encuesta debe estar en el protocolo. ¿Qué preguntas puede tener una entrevista o una encuesta? Entonces es importante tratar de combinar diferentes tipos de preguntas para que no se vuelva un interrogatorio, como un paredón. Preguntas de hecho por algo que ocurrió o no ocurrió. Por ejemplo, ¿es usted casado o soltera? Eso es un hecho. ¿Qué edad tienen sus hijos? Son preguntas de hecho, son datos, por así decirlo. Pero también tenemos preguntas de acción. Las preguntas de acción interrogan no por un dato, sino por un hábito, por ejemplo. ¿Cada cuánto usted se realiza una citología vaginal? Eso no es un dato porque pues estamos hablando de algo que usualmente sucede, pero no de cuándo sucedió la última vez. Preguntan por hábitos o por actos recurrentes, las preguntas de acción. Las preguntas de intención son interesantes porque no le preguntan ni por un dato ni por algo que pasó, sino que pasaría. Entonces, la pregunta ya no sería ¿cada cuánto se hace una citología? Sino, si fueran gratis, ¿cada cuánto se las haría? ¿Ya? Entonces, las preguntas de intención pues son un poco más subjetivas porque la persona por ahí dice una cosa y luego hace otra. Pero pues son necesarias. Bien. Preguntas de opinión. Las preguntas de opinión a veces son muy importantes. A veces hay estudios que todo lo que preguntan son opiniones y ese es su objetivo. Entonces, las preguntas de opinión. ¿Qué piensa usted del uso del condón para planificar? No sé, esa sería una pregunta de opinión. Analizar esas preguntas es más difícil, pero cada vez se ha desarrollado más software de análisis de textos y más técnicas para tratar de realizar esto de una forma operativa. Porque a veces ahí es donde está la información relevante. Preguntas de control. Entonces, las preguntas de control son preguntas que vuelven a interrogar por algo que ya se preguntó, pero son una especie de verificación. Sin embargo, la recomendación es que no se repitan exactamente igual, que la pregunta no se diga de la misma manera, sino que de otra forma se interrogue la misma información. Por ejemplo, ¿hace cuánto tuvo su último parto? ¿Sí? Y previamente uno le ha preguntado a la mujer si qué edad tienen sus hijos y si alguno ha fallecido. Entonces, cotejando esa información uno puede ver la calidad del dato en general que está dando esa persona. Y en algunos estudios se decide si la persona tiene discordancia en las preguntas de control, realmente hacer un análisis de sensibilidad sin esos individuos. Porque quiere decir o es una indicación de que la calidad del dato en sus encuestas probablemente no es la mejor. Hay que combinar de la manera más inteligentemente posible y en un orden lógico los 5 tipos de preguntas. Si es una encuesta que es solo preguntas de acción, es un poco un interrogatorio. Y si es solamente de opinión, también llega un momento que la persona se aburre. Entonces hay que tratar de combinar en la medida de lo posible. ¿Cómo deben ser las preguntas? Las preguntas para un estudio deben tener ciertas características. Una de ellas es que deben ser claras, sencillas y tan cortas como sea posible. Si puedo decir algo en 3 palabras, no decirlo en 4, sino en 3. La claridad y la sencillez garantizan que uno le responda lo que está preguntando y no otra cosa. Además, recuerden que la mayoría de los estudios hacen muchas preguntas. Entonces, cuanto más demore la encuesta, menos probable es que el dato sea confiable. Deben prestarse a una sola interpretación. No debe haber ambigüedades. No deben sugerir la respuesta, ojo, ni en la escritura de la respuesta ni en la actitud del interrogador, del administrador de la encuesta. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con las medidas para la cuarentena que se han tomado para beneficiarnos a todos? O sea, ya el entrevistador casi que está coaccionando, forzando al participante a que responda lo que él quiere escuchar. Entonces, la respuesta no debe sugerirse. Si queremos realmente acceder a una respuesta que sea fidedigna y que sea confiable, no debe sugerir la respuesta. El lenguaje debe ser sencillo. Recordemos que, aunque seamos profesionales de la salud,
Muchas veces los participantes son personas de otras áreas, de otras profesiones, a veces personas con un bajo nivel de escolaridad, no importa, tiene que entenderlo cualquier persona. El lenguaje de una encuesta de entrevista tiene que ser sencillo, claro, por supuesto eso es un reto, pero así debe ser para todo nivel de escolaridad, de la persona que no terminó la primaria hasta la persona que ha terminado un doctorado, lo que sea, pero que cualquier persona lo entienda y entienda lo mismo, que sea absolutamente sin ambigüedad. Hay que leerlas en forma motivante, pero neutral. Entonces, si uno lee las preguntas de una encuesta de esa forma, y que no sé qué, si le habla con sonsonete y si se nota que el entrevistador ya está harto de la entrevista, pues imagínense cómo estará el participante. Tiene que ser de una forma motivadora, pero sin sugerir la respuesta. Entonces, para eso sirven mucho los pilotos, para tratar de optimizar como esos detalles operativos de cómo va a comportarse un encuestador o entrevistador en el estudio. ¿Qué deformaciones puede haber en las respuestas que brindan los participantes? Entonces, una es la deformación conservadora. La deformación conservadora consiste en decir siempre lo mismo. Entonces, típicamente sucede en las evaluaciones de desempeño de los profesores en las universidades. Supongamos que hay un profesor que es muy competente, es muy cumplido, pero sus diapositivas o su material didáctico realmente es muy malo, está sobrecargado, tiene errores, está mal distribuido, no concuerda con lo que le está hablando. Pero entonces en la encuesta le preguntan a los estudiantes, ¿el docente llegaba a tiempo? Sí. ¿El docente es respetuoso? Sí. ¿El docente sabe su tema? Sí. ¿Al docente se le entiende? Sí. ¿Las ayudas del docente son buenas? La tendencia de los estudiantes va a ser a poner sí, así la respuesta sea no. Porque vienen en una racha de responder sí. Es la deformación conservadora, es como la inercia de seguir en lo mismo. Entonces hay que tener salvaguardas contra eso. La deformación por estereotipos. Entonces, no, si yo respondo tal cosa, ¿qué van a pensar de mí? Que yo soy un X, un Y, un Z. ¿Sí? Entonces, en la escritura, sobre todo cuando se preguntan por conductas, es muy importante que la escritura no estereotipe ni emita ningún juicio de valor sobre la conducta de la persona. Porque si no, no vamos a ver lo que la persona realmente hizo, sino lo que ella cree que nosotros creamos. Que ella piensa que para nosotros es adecuado o apropiado o moralmente correcto, etc. Entonces, la deformación por estereotipos ocurre cuando el sujeto de estudio siente que a raíz de su respuesta lo van a rotular. Entonces, lo más neutro, lo más comprensivo, un lenguaje completamente abierto para evitar eso. A veces hay una cosa que es la deformación por empatía y es muy chistosa, y es cuando el participante un poco siente como pecadito, como pesar por el encuestador, y entonces le responde lo que el entrevistador cree que es más considerado o que el encuestador quiere oír. Entonces, ay, pobrecito, pero es que nadie le ha dicho que va a votar por fulano, pues digámosle que sí. Entonces, también hay que tener salvaguardas contra eso y hacerle saber al participante que nosotros como investigadores no tenemos ningún interés particular en que el resultado sea X, Y o Z. ¿Sí? Queremos es saber la verdad, eso es lo que nos ocupa. La entrevista debe iniciar con el título de la investigación y siempre debe tener eso presente. Debe tener una pequeña nota introductoria, pequeña. A veces veo uno unas que parecen una providencia de la Corte Suprema de Justicia, tienen unos considerandos ahí de 4 páginas. No, es una pequeña nota de un parrafito chiquito, para decirle al participante en qué va a estar involucrado. Las preguntas debe uno enumerarlas, eso ayuda después en el análisis. Algo que es opcional es hacer como en los formularios de impuestos, debajo de cada espacio poner las instrucciones para llenarlo. Eso era muy de lo que se hacía antes. Actualmente es poco práctico y más con toda la captura de datos en herramientas móviles. Se usa menos, pero si a alguien le parece importante dar las instrucciones de cómo diligenciar un campo, puede hacerlo debajo del mismo campo. Y bien importante, toda herramienta de esta naturaleza debe ser probada en un estudio piloto para verificar que realmente funcione en las condiciones en que pretende ser usada durante el estudio. Entonces, el estudio piloto tiene varias utilidades. La primera utilidad es ayudarnos a calcular el tamaño de muestra muchas veces, ayudando a ver,
prevalencia esperada o tasa de respuesta esperada, cosas de ese tipo. Otra utilidad es homogeneizar los procedimientos y otra utilidad que tiene es poner a punto las herramientas de recolección de la información. Si uno diga, no, esta encuesta está muy larga, esta encuesta no se entiende, ¿sí? No, ustedes están coaccionando a los participantes a que respondan una cosa, esto no va a funcionar. Entonces se hace en un grupo pequeño, se hacen ajustes y posteriormente sí se hace el estudio a escala completa. Este es un ejemplo de lo que muchas veces se llama un CRF, un Case Report Form, o lo que llaman un modelo de recolección del dato primario. Es un documento, yo prefiero que sea físico, me gusta mucho más que sea físico, incluso si se captura en un dispositivo electrónico, prefiero tenerlo impreso y físico en un archivo bajo llave del estudio, porque si llega a haber una catástrofe informática, es bueno tener un backup de eso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Viene como anexo. Esto es el título de la investigación. Esto es la fecha, siempre importantísimo la fecha, eso luego para efectos de auditoría interna y para efectos de cálculos también de edades y todo eso sirve mucho. Esta es la fecha, la identificación del paciente, esto idealmente debe estar anonimizado, pero en algunos casos sí puede tener nombre. Datos básicos, información que nos interesa. Primera visita para clínicos, segunda visita para clínicos, ecocardiograma, presencia de desenlaces mayores y ya, básicamente nos interesan la exposición, 4 o 5 covariables y otra información que es relevante para el estudio, pero fíjense que no es una historia clínica, no es un formato de historia clínica, ni busca indagar por todas las cosas potencialmente importantes que tiene el paciente, sino por lo que nos ocupa en el estudio. Ahora, incluso con un modelo de recolección relativamente sucinto como este, uno termina con 50, 70, 80 variables, ¿no? Y con más probabilidad de error en esas variables. Entonces siempre tenerlo acá, a medida que se van depositando los datos, hay que irlos introduciendo a la base maestra, no puede estar solo ahí y mañana o más tarde lo hacemos, porque mañana o más tarde puede no llegar. Entonces, ir introduciendo e ir colectando los datos a medida que se van recogiendo. Si son datos de laboratorio, tener un backup del output de la máquina con los resultados, o si es una imagen, tener una colección de las imágenes, en este caso, por ejemplo, de los ecocardiogramas. En fin, entonces tener esa colección física, ojalá tanto en electrónico como en físico. Para todas las mediciones que se van a hacer, sean evaluaciones clínicas o paraclínicas, hay que poner en el protocolo varias cosas. Uno, los instrumentos, ojalá con el fabricante y el número de catálogo. Una descripción minuciosa de la técnica, en algunos casos más que otros. Si vamos a hablar de peso y talla y el estudio no es un estudio de antropometría, pues de pronto no es tan importante la técnica. Pero si es un estudio como el que les acabo de mostrar, donde vamos a ver fracción de eyección del ventrículo izquierdo, sí es muy importante con qué ecuación se va a calcular, con qué técnica, con qué equipo, quién lo va a hacer, etc. Los procedimientos de validación de las técnicas, si son técnicas nuevas, ya sea de la bibliografía o a través de un piloto que uno mismo va a realizar. E incluir para todas las mediciones, esto es importante, el método de entrenamiento del personal. Eso es muy importante cuando la técnica es operador dependiente. En otros, pues lo es menos. Si de pronto es el colesterol plasmático, pues no lo es. Pero si es una ecografía obstétrica, pues sí es muy importante cómo se va a homogeneizar la técnica de todos los investigadores. Posibles fuentes de error y cómo van a ser controladas. Incluso en las convocatorias de Colciencias ahora tienen un cuadro donde le ponen a uno todo esto y lo tienen que llenar. A veces tienen que llenarlo con cualquier cosa porque ya no se le ocurre otra fuente de error. Pero es importante pensar en eso. Pensar en cómo nos podemos equivocar y qué vamos a hacer para no equivocarnos. En el observador, en la máquina o en el sujeto. O sea, en el instrumento, el participante o en el observador. ¿Cómo almacenar o analizar la información? Entonces, conservar siempre todos los modelos de recolección originales. En ensayos clínicos patrocinados, por ejemplo, si usted hace cualquier modificación, tiene que poner las iniciales de quien la hizo, la fecha y una flecha con el dato corregido. Y tiene que guardarse las dos bases, con los datos originales y con los corregidos. Hay que introducir la información frecuentemente, no puede ser al final, después miramos, sino constantemente hay que alimentar esa base y tener 2 o más sistemas de almacenamiento simultáneos. Hay que hacer frecuentemente un backup de la información. Ahora tenemos la nube, que es muy útil,
pero si lo hacemos en sistemas compartidos en la nube tipo OneDrive, Dropbox y todo eso, hay que tener todo eso con contraseña, que solamente las personas autorizadas por el protocolo tengan acceso a esa información. Para los análisis, usualmente lo que se hace aquí en Cafarnaum es que se exportan los datos a Excel o se guardan como separados por comas o separados por tabuladores, o sea, un formato, digamos, plano universal, y de ahí se llevan al paquete estadístico donde se vayan a analizar. Pero rara vez se analizan donde se crearon. Para el plan de análisis, que es algo que hay que incluir también en el protocolo, ¿qué hay que poner? El plan de análisis, a mí me da risa que siempre ponen, se encontrarán medidas descriptivas de tendencia central y desviación y se utilizará SPSS versión 21. Entonces, no es tanto eso. Es, número uno, ¿qué estadística descriptiva se le hará a qué variable y para qué? Porque pues el software le escupe, usted le pone lista de variables y en no sé cuántos milisegundos se le da promedio de desviación estándar, error estándar de todo. Pero ¿qué va a mirar usted? ¿A qué le va a prestar atención y para qué? ¿Qué estimaciones va a hacer para la población objetivo? Si es una encuesta poblacional, ¿qué de eso usted va a expandir y de dónde va a sacar los factores de expansión? ¿Qué hipótesis va a probar? Y esto es tal vez lo más importante. Uno puede hacerle valores de P a todo y hace el cálculo y ahí le sale un valor. Pero la idea de una prueba de hipótesis es que está, bueno, probando una hipótesis, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa hipótesis que se quiere probar? ¿Por qué es de interés? Y eso debe establecerse a priori, antes de establecer el estudio, porque si no se vuelve una cacería de pez, mirando uno qué le da para tratar de atraer la atención sobre eso. Entonces, desde el principio se debe decir qué hipótesis se van a probar y por qué. Y por supuesto con qué técnica, ¿no? Si es paramétrica, si no paramétrica, si es por diferencia de medios, de dos grupos, de más de dos grupos, si hay análisis multivariados, qué tipo de análisis se van a hacer, con qué variables y para atender qué objetivo. ¿Qué variables se van a correlacionar? Si se van a hacer correlaciones lineales o de otro tipo. Y si se van a hacer o no análisis multivariados. En los análisis multivariados no basta con poner, vamos a hacer análisis multivariados, sino la variable tal, por ser de analogía tal, se analizará con regresión logística o regresión lineal múltiple o lo que corresponda de tipo tal. Los predictores van a ser tales, tratados de tal manera y vamos a tener una significancia de tal. Y eso lo estamos haciendo por la razón tal o pascual. Como que realmente se sepa qué va uno a hacer desde el comienzo, para que no dé la impresión de que al final uno estaba cazando significancia sin ningún tipo de orientación.